Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar de una iniciativa de reforma constitucional que fue dada a conocer en la sede del Palacio Nacional por parte del presidente de la República el día 5 de febrero del 2024 y que se refiere a un tema polémico, a un tema que ya ha sido incluso discutido en diversas sedes nacionales, internacionales, y que ha generado discusiones del mayor interés. Me refiero a la prisión preventiva que se dicta con carácter oficioso. El presidente de la República pone a consideración del poder reformador de la Constitución un texto que amplía el catálogo de delitos previsto en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que serán materia del dictado de esta medida cautelar. Para entender el alcance, las connotaciones, las consecuencias que pudiera tener la eventual aprobación de esta iniciativa, le doy la bienvenida al programa a la magistrada federal Gabriela Vieira Pineda. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Un gusto recibirte. Gracias por estar. Gracias. Y también al juez de distrito, Eduardo Alberto Osorio. Eduardo, muy bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí otra vez contigo y compartir la mesa con Gaby, querida amiga. Gracias a los dos. Eduardo, hemos platicado en esta misma mesa en algunas ocasiones anteriores el tema de la prisión preventiva y creo que el análisis de lo que está proponiendo el señor presidente se debe dar en el contexto de lo que ya veníamos platicando, porque no creo que sea pertinente, no lo merece el país iniciar desde cero. Es decir, ya teníamos camino avanzado. Un primer comentario sobre esto. Sí, Miguel, es innegable colocar a esta propuesta del señor presidente de la República dentro del contexto jurídico, sobre todo del papel que le corresponde a México para cumplir 2 sentencias de condena de la Corte Interamericana. Nos referimos al caso de los hermanos Zompaxtle Tequila y Gustavo Robles contra México, así como la sentencia emitida en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar. Específicamente, la Corte Interamericana, párrafo 217 de Zompaxtle y 302 de García, emitió una directriz para el Estado mexicano en la parte que tiene la facultad de cambiar normas o de hacer cambios normativos, de ajustar la normativa mexicana a los estándares interamericanos, de que la prisión ya no opere de manera automática, sino que únicamente se imponga si responde a fines cautelares, es decir, a mitigar y neutralizar riesgos procesales. Entonces es innegable recibir esta iniciativa y no entenderla o situarla en este contexto en el que México o de México se está esperando una respuesta de cumplimiento, que por cierto la Corte Interamericana en estas 2 sentencias dio un plazo de 1 año al Estado mexicano para informar sobre las acciones realizadas en cumplimiento a ellas. Y me parece, adelanto, pero solamente me quedo ahí, que una sentencia que amplía un catálogo no es armónica con esta directriz. Ciertamente no lo es, Eduardo, coincido. Gabriela, me sorprende, y quiero ahí pedirte que nos compartas, si fueras tan amable, tu punto de vista, que cuando uno lee, cuando uno revisa la exposición de motivos, esto que acaba de decir Eduardo no está, no aparece. O sea, se dan una serie de razones, si quieren ahorita las platicamos, las podemos discutir, pero la mención de que México recibió 2 condenas no hace un siglo, no hace un siglo y medio, el año pasado estaba cumpliendo, justamente está cumpliendo 1 año la primera de ellas. Un comentario sobre eso, Gabriela, ¿cómo se puede discutir con seriedad, con rigor, un tema donde tienes algo tan vistoso como 2 condenas interamericanas sin siquiera mencionarlas? Un comentario. Bien, yo advierto, como lo comentó Lalo, acá en esta iniciativa se está ampliando este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto es un completo retroceso, es una ausencia de derechos humanos, es una ausencia de Corte Interamericana. De hecho, en la exposición de motivos se dan razones para erradicar
estos delitos, ¿no? O de los bienes jurídicos que protegen, cómo han incrementado, pero en ningún momento se hace alusión a ninguna clase de organismos internacionales, ni a la Comisión Interamericana, ni a la Corte, ni absolutamente nada de eso. Es como si no existiera la Corte Interamericana. ¿Estimarías entonces la calificativa sería retroceso constitucional? Por supuesto, es un ¿Retroceso de derechos humanos? Es un retroceso. Los derechos humanos, una característica es su progresividad, ¿no? Y aquí es contrariamente eso. Estaríamos regresando a prácticas del sistema tradicional, ¿no? De hace 20 años. Todo lo que construimos como país, todo el avance que desde 2009 con el caso Radilla y todo lo que ha construido mediante jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia y diversas legislaciones, quedaron en el olvido. 20 años para atrás nos iríamos si esto se aprueba. Aproximadamente antes de 2008, de la reforma constitucional, a ahorita. Pues no es poco, no es poco. A ver, Eduardo, cuando uno lee la propuesta, pues se dice, a ver, vamos a incluir ahora en el catálogo que ya existe, que ya es un catálogo ampliado, también hay que decirlo, porque fue objeto de una reforma anterior en esta misma administración del año 2019. Pero bueno, aquí lo que se está proponiendo es incluir extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en materia de drogas sintéticas, y se menciona específicamente una preocupación ciertamente importante, que es el fentanilo, y luego todo aquello que tiene o que se aglutina, para ponerlo en un concepto sencillo, como delitos fiscales en términos de expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, o permitir actos jurídicos simulados en esta materia tributaria también. Esto es lo que está proponiendo. No podemos negar, creo yo, que son temas que preocupan y que ocupan y que deben ser materia de atención prioritaria por parte del Estado mexicano. Otra cosa es la vía elegida, porque parece que está confundiendo una medida cautelar con lo que vendría a ser la sanción que merecen este tipo de conductas y que yo creo que todos respaldamos, enfáticamente incluso. Sí, así es, Miguel. Mira, es entendible que el señor presidente de la República, por la posición que tiene, busque soluciones a los problemas que innegablemente existen en México. Es lo que la sociedad exige de todas las autoridades. Sin embargo, me parece que el mecanismo, querer usar la prisión preventiva como medida cautelar, con este fin disuasivo general o preventivo general, no da resultado. No da resultado, Miguel, sencillamente porque no es crear un nuevo catálogo o crear la prisión preventiva oficiosa, sino es añadir supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Esto solamente sería viable si hubiéramos encontrado que el establecer supuestos de prisión preventiva oficiosa o delitos ha ayudado a mitigar la delincuencia, la incidencia delictiva, pero no ha sido así. Ampliar a más supuestos me parece que está probado que no es un resultado que tenga este fin disuasivo. El Estado mexicano dice, bueno, ha incrementado el número de conductas que lesionan estos bienes jurídicos, son importantes para la sociedad. Es cierto, tiene razón el señor presidente, pero establecer como medida cautelar, es decir, mandar un mensaje a las personas diciendo, hey, cuidado, si te ves involucrado en este tipo de conductas, enfrentarás tu proceso en prisión, no ha dado resultado. En prisión automática. Sí, en prisión automática, sin posibilidad de discutir si mereces estar o no, o si está justificado que estés o no. No ha dado resultado. Como no ha dado resultado el incremento de penas, pero sí son medidas, debemos decirlo, que son atractivas para la sociedad. Que a la sociedad esta postura de mano dura y sobre todo a través del proceso penal, de alguna manera legitima a ciertas autoridades. Entonces, no sé qué se está buscando, si verdaderamente un efecto disuasivo efectivo o simplemente mandar un mensaje de que se endurecerá la mano del proceso penal, pero que está probado que no da resultados. Pero, Gabriela, en todo caso sería una mano, lo digo a título personal, que simula una búsqueda de efectividad.
porque de nuevo, me parece que hay una confusión muy notable en el debate entre lo que es una medida cautelar, que siempre por su naturaleza misma está pensada y creada con fines meramente procesales, y lo que es el carácter sustantivo de penalizar ciertas conductas y de perseguir con la mayor efectividad posible esas conductas, pero a través de el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Ahí es donde siento que en esto que decía Eduardo con toda razón, en la opinión pública mexicana de pronto se confunden las cosas, y lo advierto en la exposición de motivos también. ¿Cómo lo ves tú, magistrada? Bien, yo también advierto en esta exposición de motivos una confusión, pero una confusión que va dirigida también a la ciudadanía, incluso a abogados también que no son expertos. En esta iniciativa y en esta exposición de motivos se habla prácticamente de una pena anticipada y da a entender que, que los delitos que se agregan ameriten una prisión preventiva oficiosa, van a solucionar el problema de la alta criminalidad en este país, lo cual es una completa falacia. Existen datos duros, informes de organismos internacionales en donde la prisión preventiva no es la solución, como lo acaba de mencionar Lalo, para poder combatir este tipo de conductas delictivas, ¿no? Como si aquí en la exposición fuera un sinónimo, prisión preventiva con pena, ¿no? Ese es el Prácticamente. punto. Sí. Pero estamos ahí mezclando, Gabriela, lo procesal con lo sustantivo. Porque yo creo que la mayor parte de ciudadanos en este país estamos totalmente de acuerdo en que estos tienen que ser hechos que se sancionen, bueno, que se investiguen, que se procesen, que se sancionen, pero cuando uno dice, bueno, y la herramienta que tenemos es la prisión preventiva impuesta con carácter oficioso, pues entonces ya no entendí. Perdón, pero ya no entendí, porque ahí sí estamos ante esta mezcolanza argumentativa en donde muy probablemente terminemos, y yo creo que es un poco el sentido del comentario del juez Osorio, enormemente frustrados. Porque ¿cuál va a ser el resultado? Suponiendo que no tuviéramos ni siquiera sentencias de la Corte Interamericana ni nada. Si nos vamos por un lado puramente pragmático, pues el resultado es el que ya sabemos, el que ya tenemos a la vista y está plenamente documentado, incluso en la propia exposición de motivos. ¿Qué te parece? Sí, tienes toda la razón. Es un problema. Incluso yo lo que he visto es que hay una percepción ciudadana en donde no comprende, ¿no? La gente que pues no es especializada, que no son abogados, no comprende la figura jurídica de la prisión preventiva. La confunde, ¿no? Como si el que no estés en prisión preventiva es como si no te están sancionando, ¿no? Pero esto no es así. Como tú bien lo dijiste, la prisión preventiva es una medida procesal, una medida instrumental, cautelar, que sirve para conservar la materia. ¿Cuál es la materia de un proceso? Pues la sentencia. Entonces, y nada más esta medida es provisional. Y tal parece que esa percepción ciudadana de que es lo mismo la prisión preventiva con la pena está acá en esta iniciativa y en la exposición de motivos. Lalo, platicando hace unos minutos, él tiene un punto muy interesante de la sentencia de Tzompactle al respecto, en donde, bueno, lo que dice la iniciativa es eso, ¿no? Estamos por determinar, primero empieza con los delitos, por ejemplo, con el extorsión, el narcomenudeo, etcétera, y explica cómo han incidido estos delitos y, por ejemplo, problemas graves de salud y que se va a erradicar. Con esto se pretende erradicar estos delitos, proteger a la población, entre otras cuestiones, ¿no? Es lo que platicábamos con la luz, en ese sentido. Sí, sí, Miguel, esto se relaciona con un argumento, pues bueno, los casos resueltos por la Corte Interamericana son litigios internacionales donde México fue parte. Y México opuso unas excepciones en estos dos procesos y dijo, la prisión preventiva es una medida severa, pero la utilizamos porque es necesario mandar un mensaje a las personas que se dedican a estas conductas a que se sientan disuadidas cuando vayan a cometerlas.
Y la Corte Interamericana dijo, tomamos este argumento, pero es necesario reiterar, dijo la Corte Interamericana, tanto en el caso Sonpaxtle como en el caso García, párrafo 157 Sonpaxtle, 163 García, que la prisión no debe tener fines preventivos ni generales. La prisión preventiva. La prisión preventiva. Y menos la oficiosa. No debe tener fines preventivos generales ni específicos. Es entendible, me parece, Miguel, que si venimos saliendo hace poco de un sistema de corte inquisitivo, donde la regla general era la prisión y la excepción la libertad, la sociedad perciba como justicia o como un comienzo de administración de justicia y procuración de justicia que una persona que es señalada de cometer un delito esté privada de su libertad. Pero aquí corresponde socializar que no es así, que no equivale a impunidad. Impunidad es necesario decirlo. Punir viene de pena y la pena es la consecuencia que se impone al final de un proceso. No hay impunidad si una persona enfrenta su proceso en libertad, porque no significa impunidad. O con otra medida cautelar, que de pronto se nos olvida, pero que yo sepa, en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay una lista. No solo hay una lista, sino también tenemos que reflexionar sobre su utilidad. Miguel, las medidas cautelares son inherentes a todos los procesos. Hay medidas cautelares en procesos civiles, mercantiles, familiares, en el propio amparo, la suspensión. En materia mercantil, el embargo precautorio, familiar, alimentos provisionales, separación del hogar, etc. En materia penal, también hay medidas cautelares que tienen una finalidad, son mecanismos, son herramientas. Desafortunadamente las sentimos o las percibimos como consecuencias que deben ser impuestas a toda persona. Cualquier persona debe irse cuando menos con una medida cautelar. Así es, como una presanción. Como si fuera una sanción, sí, pero anticipada. Exacto. Porque no hay proceso todavía. Y hay pretensiones que tienen las partes en un proceso penal. La Fiscalía tiene una pretensión relacionada con los objetivos del proceso penal, que se esclarezcan los hechos, que no haya impunidad. La víctima tiene una pretensión, que se repare el daño. Esas pretensiones pueden verse comprometidas en un proceso penal por acciones del imputado o del acusado. ¿Cómo pueden esclarecerse los hechos o lograrse que no haya impunidad si se sustrae, si obstaculiza el proceso, si interfiere con víctimas, testigos, etcétera? Lo mismo para la víctima, no alcanzará que se repare el daño. Pero solamente cuando se pruebe un riesgo de este tipo es que se justifica que se utilice una de las herramientas creadas por el legislador para mitigar o neutralizar estos riesgos, que son las medidas cautelares. Son herramientas, son eso, y que deben además utilizarse para el tipo de riesgo que se haya probado. Desafortunadamente en la práctica, riesgo leve, prisión preventiva, riesgo medio, prisión preventiva, riesgo alto, prisión preventiva, ¿no? O sea, queremos que por todo sea prisión preventiva. Las fiscalías lo dicen y dicen, es que institucionalmente tenemos que pedir prisión preventiva. Es desafortunado que las posturas institucionales no se pretenda que sean también constitucionales. Pues esto sí está muy contundente y muy claro. Gabriela, ahora, también es importante, creo, precisar para quienes te están viendo y te están escuchando, magistrada, que es el carácter oficioso de la medida cautelar lo que choca precisamente con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que resulta violatorio de el respeto a los derechos más elementales dentro del proceso penal. Pero que sí está claro que la medida cautelar de la prisión preventiva justificada se puede imponer. Esa no fue descalificada en las sentencias del año pasado, ¿cierto? Así es. Sí, el derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana, más bien la Convención Americana de Derechos Humanos, la establece en el artículo 7. Y el artículo 7.3 establece que están prohibidas las detenciones arbitrarias. La Corte Interamericana, en las jurisprudencias que ha emitido sobre el tema, homologa una prisión preventiva oficiosa con una detención arbitraria. Ahora, ¿sabes? Creo que es importante comentar cómo opera lo de las medidas cautelares en un proceso penal. Esto creo que también las personas lo desconocen, ¿no? Una vez que la persona es detenida y es presentada ante el juzgador, empieza la etapa de control de la detención y
en su caso, la vinculación a proceso. Después de esta vinculación a proceso es donde la Fiscalía puede solicitar estas medidas cautelares, que Lalo lo acababa de mencionar, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué fines se van a perseguir? ¿O qué se va a proteger, no? Pues lo primero es que el imputado comparezca, que no se fugue. Muy bien. La segunda sería, en el caso que proteger a los testigos, a las víctimas, que no se obstaculice el proceso, ¿no? Por la actitud del imputado, ¿no? Entonces, el señor fiscal es el que solicita al juez esta medida, pero no puede ser arbitraria, no tiene que justificar cuál de estas tres finalidades considera que está en peligro, ¿no? Y tiene que, lo acaba de mencionar Lalo, ¿no? Lo que acá se busca es evitar un riesgo. Y lo que se va a advertir de lo que diga el señor fiscal, obviamente de las pruebas que tenga y de la argumentación que él le dé al juez, si existe un riesgo procesal. Procesal. No tiene nada que ver con el delito. Eso. O con la pena, como tú mismo decías. Es un elemento que se toma en consideración. El máximo de la pena, no mal recuerdo, 168. Perfecto. Que yo ahí también tengo algunas dudas sobre eso, pero bueno, porque eso ya no me parece tan Pero procesal. no solito. Claro. Hay criterios de la Corte Interamericana que dicen que la gravedad del delito o la sola pena no puede ser suficiente. Tiene que venir robustecida con otros. Bueno, la propia fracción segunda del 168 del Código Nacional del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se debe tomar en cuenta el máximo de la pena del delito de que se trate y conjunción copulativa, o sea, une estos dos supuestos para que se dé lo establecido ahí, y la conducta que voluntariamente adopta la persona frente a este. Siempre he explicado que, por ejemplo, si el fiscal demostrara, oiga, la pena que esta persona enfrenta es posible de 10 años, y tengo evidencia que demuestra que en otro proceso cuya pena era de 10 años o menor, se sustrajo. Ya tenemos evidencia de comportamiento de esta persona frente a una pena. Es así como funciona. No es la pura pena, no es la sola pena. No, porque a veces se simplifica y no es correcto, porque entonces en mérito a la imputación que se haga, pues ya si es por un delito que la pena sea alta, vendría la consecuencia. Yo creo que eso no es correcto. No debe ser entendido así. En los hechos te la solicitan únicamente por el máximo de la pena. Nunca utilizan esta otra parte. Entonces ahí hay una incomprensión de parte de las fiscalías. Por supuesto. Y de los abogados, que tampoco se oponen a esto ni señalan que no es solo la pena, porque se ponen a argumentar respecto de la pena, sin tomar en cuenta, a veces nos olvidamos parar y leer nuestra ley. No, y entenderla. A ver, yo entiendo, Gabriela, que lo que estás planteando y lo que estás poniendo en la mesa es también entender la lógica de la medida cautelar. Es decir, ¿para qué queremos la medida cautelar? ¿Para qué tiene que servir? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Y la concurrencia en el proceso de fines procesales precisamente y sustantivos. Pero ahí es donde creo que viene la discusión. Porque yo lo que me parece que está situada la discusión, y ustedes mismos lo acaban de exponer muy bien, es en que necesitamos procesos penales efectivos que logren sus objetivos, pero no a costa de violar derechos humanos, que no es poco. Quisiera comentar un dato, Miguel, y creo que esto es importante. Yo no aplico la prisión preventiva de manera automática. Desde hace tiempo ya, por Sí, cierto. desde 2021. Imagínate. Salvo que mi superior jerárquico determine lo contrario y entonces no me queda opción que imponerla. Pero yo no la impongo y difícilmente he impuesto la prisión justificable como medida cautelar. Creo que lo he hecho en una sola ocasión y no más de 2. Y todas las demás personas o tienen una medida cautelar distinta, normalmente presentación periódica, o ninguna. Y no tengo a ninguna persona sustraída en los procesos. Y tengo personas procesadas por ejemplo, robo autotransporte federal con secuestro, que enfrentarían, si los hechos se prueban, penas mayores a 60 años. Y les he dicho, señores, ustedes son un ejemplo, demuestran que las personas acuden a sus procesos. Y como este caso hay sustracción de hidrocarburo, violación agravada, y comparecen a todas y cada una. Es más, cuando he tenido que imponer prisión preventiva porque lo ordena mi superior, acuden a la audiencia de imposición de prisión preventiva oficiosa. Entonces,
¿qué otro comportamiento pueden evidenciar que estar presentes en el proceso? Y además, no olvidemos esto. Yo se lo he comentado a las fiscalías en casos de prisión preventiva oficiosa, incluso donde el superior jerárquico me ordena imponerla. Le he dicho, señor fiscal, él vino a la audiencia de imposición de medida, ha estado firmando, Pemex se ha acercado a sus instalaciones, no, ha cumplido con todo. Usted tiene el antepenúltimo párrafo del 167 fiscal, de que incluso tratándose de prisión preventiva oficiosa, si no es proporcional, puede pedir otra. Sí, pero no vamos a pedir otra. Sí, pero tenemos la posición institucional de no hacerlo. O sea, la gente a prisión. Pues qué dato nos acabas de compartir. Déjenme hacer una pausa. Estamos platicando de la iniciativa de reforma constitucional en materia de prisión preventiva dictada con carácter oficioso que dio a conocer el presidente de la República el 5 de febrero del 2024 y que está a consideración del poder reformador de la Constitución en estos momentos. No se vayan, regresamos enseguida para continuar con este análisis. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en esta reflexión sobre una importante iniciativa de reforma constitucional en materia de prisión preventiva dictada con carácter oficioso, se conoce coloquialmente como casi con carácter automático, vaya, por decirlo de manera un tanto coloquial. Magistrada federal Gabriela Vieira, hay un conjunto de reflexiones sobre el funcionamiento de las medidas cautelares, sobre la competencia o incompetencia de las autoridades que tienen a su cargo el manejo y seguimiento de estas medidas cautelares. Y creo que eso también debería de orientar, en su caso, la discusión que propone el señor presidente de la República, toda vez que advierto hay áreas de oportunidad y tal vez, ya nos lo comentarás tú, Gabriela, pero cosas que se podrían haber hecho mejor. Un comentario, por favor. Sí, Miguel, gracias. En relación a lo que platicamos, ¿no? De cuando se está solicitando la medida cautelar al juzgador, la solicita el señor fiscal. Sin embargo, el Código Nacional prevé que va a haber una unidad de supervisión de medidas cautelares, la que debe de hacer una investigación y remitirle al juzgador un informe en donde haga una pequeña investigación y advierta cuáles son los riesgos procesales, ¿no? Esta unidad, por lo menos en la época en la que yo era juzgadora, hace 6 años aproximadamente, 7 años, esta unidad no existía. O sea, nosotros arrancamos en 2015. De 2015 a 2017 estuve en el Centro de Justicia. Esta unidad no existía. Y cuando existió, llegó una persona, un policía procesal, uno, para todo el estado, ¿no? Que yo estaba en el estado de Guanajuato, que es un estado muy grande, una persona. Pero entonces, a ver, y cuéntanos, Gabriel, para el público que te está escuchando, ¿quién, en manos de quién está esta responsabilidad? Porque este tema que estás planteando es de enorme relevancia práctica. Sí. ¿Pero en manos de quién? Hoy en día, en esa época, estaba en manos de la Policía Federal. Hoy día está en manos de la Guardia Nacional. Sin embargo, el tema acá es que los señores fiscales, cuando van a una audiencia, a ellos les exigimos la carga de demostrar el riesgo procesal, ¿no? Pero ellos tienen 48 horas para integrar su investigación, ¿no? Desde el momento que detienen, que ponen a una persona a disposición de ellos, son 48 horas. Entonces, ellos se quejaban de que en esas 48 horas no podían investigar lo del riesgo procesal porque prácticamente es que eso no me corresponde, ¿no? A mí como fiscal, yo integro mi carpeta, investigo el delito, etcétera. Todo el riesgo le corresponde a otra área. Desafortunadamente, esta área, por lo menos, lo que a mí me tocó es que no existió, no funcionó. Y el problema acá es que esa carga, como se diría, ese trabajo que le corresponde a esta área, la hace la Fiscalía. Pero la Fiscalía ya está prácticamente saturada, ¿no?
que no hace una real investigación de un riesgo procesal. Eso no existe. Son argumentos relativos a, bueno, si es que los hacen, ¿no? A la Pero pena. fíjate, magistrada, estás hablando de un hueco enorme. Es muy importante. Es muy importante Sí, lo es muy que... importante esto. Mira, yo hacía un símil, bueno, obviamente, ¿no? Con Estados Unidos, que ellos, cuando fuimos a unos cursos en Puerto Rico, nos explicaban de una oficina que se llama probatoria, que es un símil a esta de unidad de medidas cautelares. Esta probatoria parte del Poder Judicial, obviamente con la tecnología que ellos tienen, Y el el presupuesto, los sistemas, en 24 horas tenían toda la información de la persona, edad, dónde vive, relaciones sentimentales, multas de tránsito, de tal manera que cuando el juez tenía a la persona enfrente ya tenía ese informe de riesgo, ¿no? Le llaman. Claro. Ahora, acá en México eso no existe. A mí me toca ver asuntos del sistema tradicional proceso penal en donde existe, a raíz del quinto transitorio de la reforma, los jueces de proceso penal pues tienen que también proveer sobre medidas cautelares, ¿no? Aunque no estén previstas en los códigos anteriores. Y ese quinto transitorio obliga a que el juez de proceso pida ese informe de riesgo. Es el único lugar donde he visto que dan el informe de riesgo. Y este informe de riesgo no tiene prácticamente nada. ¿Qué tiene? Se hace por teléfono. El policía habla, hace llamadas, entonces de lo que le dicen las personas, de lo que le comentaron, y es lo que él manda, el informe de riesgo. O sea, les falta muchísima información, ¿no? En una ocasión recuerdo que de una persona bastante famosa, le piden al juzgador y el juzgador lo que hace es arraigo domiciliario, y resulta que estos señores se confunden y al día siguiente dicen, ay no, es que en el lugar donde estaba no vimos bien y como es un departamento pueden haber áreas donde se pueda fugar. Entonces, rectifico, mejor el arraigo no es la medida, ¿no? Entonces, ese es el punto. Bueno, yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? La fiscalía está saturada, ¿no? Hace algo que no le corresponde, por lo menos en el Código Nacional, y esa unidad, esa oficina, no está funcionando, que es la que debería de hacer ese análisis de riesgo. Pero entonces este argumento, Gabriela, me da la impresión que abona para entender que esta iniciativa lo que pretende hacer es, de alguna forma, encontrar un atajo, un camino más corto, en vez de enfrentar las cosas como son. Y que cada autoridad que tiene bajo su competencia y bajo su responsabilidad por mandato legal el hacer ciertas tareas como la que ahorita acabas de escribir, lo haga. O sea, hay cosas que no se han hecho. Así Y se es. pretende seguir un rumbo, seguir una ruta, proponer un camino que ya sabemos que es violatorio de derechos humanos. Así es. Y evitar, en todo caso, fortalecer esa dependencia, ¿no? La dependencia de la unidad de medidas cautelares, Las dotarla UMECAS, se de le llaman personal. UMECAS, ¿verdad? En materia federal no se llama así. UMECA es estatal, creo, pero Sí. unidad de, ¿cómo se llama? Tú que estás más familiar. Unidad de supervisión. Me hizo recordar esto. Gaby empezó en 2015, nosotros en febrero de 2016 en Tabasco, el Centro de Justicia, y por ahí de 2017 mediados, el Estado mexicano estaba determinando en dónde iba a depositar esta tarea de supervisar las medidas cautelares y determinó que fueran la entonces Policía Federal. Y efectivamente también para el caso de Tabasco, como lo es actualmente para Querétaro y para muchos lugares, sacó a un policía de sus funciones, eso sí con formación de abogado, para encomendarle la supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, porque les corresponde a ambas por ley. Y empezaron a proporcionarnos estos informes de riesgo que sinceramente no resistían ningún estándar porque te presentaban diciendo, tiene riesgo alto de fuga porque tiene tercero de primaria. Y luego el siguiente tiene riesgo alto de fuga porque tiene sexto de primaria. Y otro tiene riesgo alto de fuga porque tiene tercero de secundaria o tiene posgrado. Entonces todo era riesgo alto de fuga porque fuma marihuana, entonces mejor que esté en prisión para que no esté en la sociedad. Eran cosas que sinceramente se veía que hacían por llenar. Dejaron de aportarse estos reportes porque creo que una persona es insuficiente para hacerlo. Entonces, la Fiscalía comenzó a encomendar a su policía de investigación que realizara estas investigaciones. Y tampoco, si de por sí había ciertas deficiencias en la investigación de delitos, por ahora investigar este nuevo parámetro pues ha resultado también un poco insuficiente.
Entonces, lo cierto es que esta unidad de supervisión de medidas cautelares lo único que hace es desde su escritorio pedirles a estas personas que vayan a decirle si sigo viviendo en mi domicilio y si tengo un trabajo. Y si no lo hacen, nos piden que revoquemos porque dice, no ha venido a mi escritorio a decirme que tiene un domicilio y que tiene un trabajo fiscal, pero tiene el domicilio y tiene un trabajo, a eso no sé. Bueno, pues no está probado que no tenga el domicilio o el trabajo, lo que está probado es que no ha ido a la oficina a reportar esto. Y sí, ha sido completamente insuficiente esta supervisión de medidas cautelares, al grado de que el informe de riesgo, yo creo que las propias fiscalías decidieron dejar de proporcionarlo porque no cumplía con este parámetro. Hoy en día es la Guardia Nacional quien tiene encomendada esta función, también con un solo elemento, hablo del caso de Querétaro y Tabasco. Y pues no. No, ahí tenemos una enorme área de oportunidad, porque sí se requiere esta política pública de acompañamiento en vez de estar buscando atajos. Gabriela, en este comentario que hizo de Puerto Rico, era una oficina esta de probatoria o probation que tiene un presupuesto de $13 millones anuales, que tienen una mentalidad increíble donde buscan siempre sugerir medidas cautelares distintas a la prisión a los jueces, donde incluso ayudan a que la persona que va a estar en libertad rente un departamento, los apoyan. Tienen redes de empresas que contratan a personas que están en estos procesos. Aquí es una discriminación. Encontrar trabajo es difícil. Para quien tiene el estigma de estar en un proceso o un antecedente penal es imposible. Ellos decían, bueno, si es el ambiente el que lo propició a estar involucrado en esto, pues le buscamos una renta en otro ambiente. Digo, algo ideal que deberíamos copiar, creo que para eso nos mandaron, pero que no se ha implementado. Bueno, es que es una tarea del Estado mexicano, no es del Poder Judicial de la Federación. No, por supuesto, claro. Es del Estado mexicano. Oye, Gabriela, te quiero proponer un ejercicio de imaginación para el siguiente escenario. Si el día de mañana se cumpliera, como debe ser, y ya vamos retrasados, ya Eduardo lo decía, el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esas dos sentencias y ya no hubiera prisión preventiva dictada con carácter oficioso en México, ¿qué pasaría? ¿Sería la debacle? ¿Sería esto ya el final de la capacidad punitiva del Estado mexicano? ¿O qué sucedería? Sería un problema grave de seguridad pública y sería un problema grave porque las fiscalías no tienen las condiciones, la argumentación, la capacitación, no tienen la oficina de cautelares para poder debatir ante el juzgador este riesgo procesal. Y nosotros como juzgadores, si no hay argumentación, si no hay pruebas de riesgo procesal, estamos imposibilitados para imponer una prisión preventiva solamente porque el señor fiscal la pide, ¿no? Ahora, eso es lo que está pasando en muchos lugares a nivel nacional. Desafortunadamente, la argumentación y las pruebas de la Fiscalía pues son mínimas. Oye, pero a ver, me estás planteando algo que cualquier estudiante de Derecho sabe que es como el ABC de la tarea de una fiscalía. O sea, me estás diciendo, no aportan pruebas, no aportan argumentos, no saben debatir. Perdón, pero entonces, ¿qué hacen? Pues es su tarea, ¿no? Cuando estás frente a una autoridad judicial, ¿o no trata de eso? Sí, no, Miguel, porque si ha habido desarrollo en implementar un sistema de corte acusatorio en México en algunas áreas, no lo ha habido en esta. En un sistema de corte acusatorio o adversarial, los fiscales son filtros jurídicos del trabajo que hacen policías de investigación, detectives. Totalmente. En los sistemas de corte adversarial, Inglaterra, Estados Unidos, es el detective quien investiga y tiene que estar detrás del fiscal diciéndole, esto ya está listo para que vayas con el juez. Y el fiscal es alguien que dice, no, perdóname, yo no me voy a parar frente a un juez con esto. Desafortunadamente, este cambio de mentalidad no ha habido, no se ha socializado ni se ha llevado a las fiscalías. Y el propio Estado es en las fiscalías en quien sigue depositando los éxitos de las investigaciones y no en su policía de investigación, en sus detectives. No ha hecho este cambio de posición. Normativamente quien debe investigar es la policía de investigación y el fiscal es el filtro jurídico si analizamos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Oye, Eduardo, pero a ver, esto no es que se haya reformado antier.
Por supuesto. Ni la semana pasada. A ver, ¿cuánto llevamos ya con el modelo? Sí, Hace 10 años, es para 10. En 2015 a nivel federal, A nivel federal. 2014-2015 a nivel federal. sí, 2016 en el caso de Tabasco. 2016 implementado a nivel nacional completo. Ajá. O sea, ya deberíamos de tener mucha claridad respecto del papel institucional que tiene que jugar cada actor en el proceso penal. Nadie puede estar llamado a sorpresa, es lo que quiero decir. Claro. Es que, bueno, es que hay que aportar pruebas. Sí, pues tiene que hacer eso. Es que tiene que argumentar, es que tiene que aprender a debatir, es que tiene que aprender a justificar. Bueno, pero a ver, ¿esto cuándo les avisaron? ¿La semana pasada? No, pero sigue estando sola la fiscalía en esta tarea. La policía de investigación no ha crecido en sus cualidades No de hay investigación, capacitación. no ha comprendido que su función no es hacer un acto de investigación solo cuando por oficio se lo piden, porque se siguen comunicando por oficio. No hemos abandonado la escritura, al contrario, cada vez más volvemos a ella, a trámites formales y burocráticos. Entonces pienso que ahí en esa falta de desarrollo sigue siendo el fiscal quien sigue cargando con esto y no debe ser así. Ujú. El Así fiscal es. está solo, Así llevando, argumentando, justificando e investigando y detrás de su policía. Ujú. Y ahí volveríamos, Gabriel, entonces a una visión más sistémica, más holística de la tarea del Estado mexicano, no de una u otra institución, sino del Estado mexicano para dotar de esta eficacia al propio proceso penal. ¿Lo verías de esa manera? Sí, yo creo que no se entendió la razón o la reforma, el sistema penal acusatorio, y no se entiende ahorita el sistema penal acusatorio. Y lo Todavía, digo, fíjate. no se entiende porque no tiene idea la Fiscalía de la gran carga que tiene en un proceso penal. Toda la carga de la prueba, de la culpabilidad es altísima, es para él. Y eso, y además de todo, respetando todas las garantías, el debido proceso de las personas, como en este caso, una prisión preventiva, perdón, la prisión preventiva, ¿no? No se ha entendido, y no se ha entendido, tan es así que no existe esta unidad de supervisión de medidas cautelares, lo que comenta Lalo respecto de la investigación, los policías de investigación y los propios fiscales, ¿no? A mí, yo en el transcurso de este tiempo que he estado de juzgadora, me ha tocado ver a ministerios públicos pues muy brillantes. Sin embargo, están rebasados por la carga. De repente alguien que era muy elocuente y argumentaba muy bien, de repente ya no, y ya no llegan preparados, en mi época, ¿no? Ahorita, bueno, también lo he visto, pero de manera diferente, ¿no? Entonces, están rebasados, las fiscalías están rebasadas de carga laboral, poco personal, y eso les impide llegar y poder hacer una buena argumentación, investigación, etcétera, ¿no? No saben que los asuntos se pierden pues, por la fiscalía. Ahora, yo lo que advierto entonces en los comentarios y en el análisis que ustedes nos están compartiendo es que hay muchas tareas previas por hacer. Claro. O sea, todavía hay mucho trabajo Ujú. y que quizá esta propuesta de buscar el atajo, el camino corto, de simplificar y seguir abonando y subsidiando las fiscalías con todos estos problemas que ustedes están identificando, pues no es la ruta, porque oiga, mire, primero póngase a construir el tema de medidas cautelares, construye una política pública, asigne recursos materiales, humanos, presupuestarios suficientes, desarrolle capacidades argumentativas en las fiscalías y luego ya platicamos de todo esto, porque si no, imagínate. Pero también hacer uso de los mecanismos que se contemplaron constitucionalmente y legalmente. Las fiscalías efectivamente están rebasadas, pero porque cada vez más se rehúsan más a utilizar las terminaciones, la terminación anticipada, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Últimamente, por ejemplo, hay fiscalías que me corresponde conocer, pueden ofrecer hasta un tercio de reducción de la pena. Ofrecen un 48avo, un 36avo. ¿En serio? Caray. Sí. ¿Qué? Un 48. Y lo consideran normal. Claro que reducirle a una persona una semana, 2 semanas no resulta atractivo, pero ellos mismos están dejando de utilizar estos mecanismos para centrar sus esfuerzos en lo que verdaderamente se requiere, que es el propósito constitucional de la reforma. Y pues bueno, es como un balazo en el pie, si se me permite la expresión coloquial.
Yo quisiera situar otro aspecto de la prisión preventiva, Miguel, de la oficiosa y de la justificable, porque también creo que, Gabriela, es justo hablar no solamente de la fiscalía, sino de nosotros los jueces. Porque si bien los fiscales no están justificando, pues muchos jueces les estamos ayudando a justificar, ¿no? Tenemos ¿Ayudando? tenemos claro. esta visión, Cuidado ahí. tenemos esta visión de que Hijo. para evitar impunidad, y entonces, pues si bien no dijo, pero... Y aquí todavía también no hemos terminado de comprender, como dijo Gabriel, a todos los operadores, lo que implica desarrollarse en un sistema de corte acusatorio. Miguel, si el tema en esta mesa fuera la reinserción social, estaríamos poniendo sobre la mesa una serie de temas: hacinamiento, sobrepoblación, imposibilidad de cumplir con fines de reinserción, inexistencia de la política establecida en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, pero porque la población de personas sentenciadas no es la única que se encuentra en las prisiones. El 40, un poco más del 40, tú tienes la cifra exacta, te he escuchado decirla, un poco más del 40% de esta población está en prisión preventiva, oficiosa o justificable. Entonces también tenemos que ver a la prisión preventiva, oficiosa y justificable, como un problema que está impidiendo que en las prisiones deje de haber hacinamiento, sobrepoblación y se cumplan con los fines. Escuchamos de casos donde en las celdas hoy en día están durmiendo 40, 60 personas, donde en galerones adecuados tienen que turnarse para salir a tomar aire porque se acaba el oxígeno del lugar de donde están. Y esta medida lo que hace es incrementar los supuestos en los que vamos a enviar gente para allá. No es la idea quitárnoslos de la vista, desaparecerlos y poner a la gente en un cajón. Es asumir el papel y buscar otros mecanismos que sean efectivos para el combate a la criminalidad. Y no son las fiscalías ni los jueces los responsables de la incidencia delictiva. La función de la fiscalía se activa cuando hay un delito y es denunciado. Y la función de los jueces cuando acuden a nosotros. Hay otras partes del Estado a las que les corresponde la tarea de prevenir y combatir, en las que deberíamos estar centrando los esfuerzos, la creatividad y el fortalecimiento. Esta reflexión que nos compartes, Eduardo, no la observé en la exposición de motivos. No vi ninguna mención a un tema que ha sido prácticamente invisibilizado del debate público nacional, como es la situación de nuestros reclusores en nuestras cárceles. Empecemos por ahí. Sí. Estamos viendo esta realidad tan dura. Perdón que interrumpa, quiero abonar lo que dijo Lalo, nada más. La situación de las prisiones, de las cárceles aquí en México se puede consultar en un diagnóstico penitenciario que elabora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde ahí señala lo que está diciendo Lalo, ¿no? Por estado se mencionan los que son ceferesos, los cerezos estatales, y ahí establece, les dan una calificación. Creo que el último es de 2022, y ahí dice, con sus letras, que tal cefereso tiene hacinamiento, tiene incluso cuestiones de grupos... de autogobierno, por ejemplo. Esa es la palabra, sí, Estamos hablando de más del 60% de cárceles en México claro, con autogobierno. Si tiene además actividades para la reinserción, si hay actividades de trabajo, deporte, o no las tiene, ¿no? Entonces, no es algo que él esté diciendo al aire. No, Está hay datos. El Estado mexicano cuenta con esa información perfectamente contrastada, corroborada. Sí, por supuesto. Y la solución no es mandarle más gente a esos lugares. Bueno, No, pero además, es la sociedad. La vida, ¿no? La afectación tan grave a una persona que le prives de la libertad, ¿no? Oye, Cuando debe ser y a una persona que se presume inocente. a una persona que se presume inocente, ¿no? Porque eso dice Debe la ser Constitución. la última ración, ¿no? La prisión Pero es que preventiva. a veces nos olvidamos de algo tan obvio, pero ahí está en la Constitución. En el discurso es decimos que los presumimos inocentes, pero en el trato los presumimos culpables. Bueno, esta reforma, esta iniciativa, pues efectivamente está presumiendo la culpabilidad. Esto es incompatible con un Estado de Derecho, ¿verdad? Es incompatible con un Estado de Derecho constitucional, democrático. ¿Esta reforma es contraria al Estado constitucional de Derecho? Por supuesto, claro que es contrario. Tenemos nuestro artículo 1 constitucional,
donde ya tenemos la obligatoriedad de los tratados internacionales, la Convención Americana. Sí, sí. Entonces es una regresividad completa. Lo habías dicho al inicio. Sí, claro, sí. Oye, nos queda un minuto de programa, Eduardo, pero no quiero despedirnos sin hacer ahora para ti otro ejercicio de imaginación. Suponte que esta reforma en sus términos es aprobada por el Poder Reformador de la Constitución. ¿Cómo queda, Eduardo? ¿Cómo quedaría? Porque es un ejercicio de imaginación simplemente hasta el día de hoy. ¿Cómo quedaría el Estado mexicano? El Estado mexicano, en el contexto en el que ya tú mismo planteaste que tenemos obligaciones internacionales. Gabriel ha citado en varias ocasiones y lo celebro y me congratulo de ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, algo tan paradigmático para la región de América Latina y para México mismo y que tanto ha aportado, y ahí es donde te pido tu reflexión conclusiva. ¿Qué pregunta me haces, Miguel? Yo creo que quedaría, lo digo con mucho respeto, pero viéndolo dentro de este aspecto jurisdiccional, jurídico internacional, como un desafío a la directriz que se tiene que cumplir, porque lejos de decir en un año debo informarte que voy a adecuar a lo que tú dijiste, No. te digo que voy a hacer abiertamente lo contrario. Ya el año pasado se había expresado en la Cámara de Diputados añadiendo el delito de tráfico de armas, proponiendo añadirlo, y hoy en día el Ejecutivo, entonces ya tenemos dos órganos del Estado diciendo esto no va a hacerse en el sentido que se ordena, sino por el contrario lo vamos a hacer en el sentido opuesto al que se ordena. México quedaría pues en desacato de esta sentencia internacional, y puedo entender que pueda gustar o no, pero no es un tema de gusto, es un tema de un compromiso internacional que se debe asumir, que en las propias sentencias se dijo, México es parte de este sistema internacional y no se pueden alegar normas internas ni la propia Constitución como pretexto para eso. Me parece que del poder del Estado, el único órgano o la función del Estado que está realizando actos en vías de cumplir esto es el Poder Judicial de la Federación. Verbigracia la contradicción de criterios 40-2023, diciendo, cuando menos en 18 circuitos hay esta directriz, y el Estado mexicano podría decir, aquí está un acto en vías de cumplimiento. Las sentencias que cada vez son más de jueces, magistrados, que no están aplicando automáticamente la prisión, son actos que van hacia allá, hacia cumplir la sentencia. Estos, pues definitivamente no lo hacen. Y México podría tener consecuencias Por supuesto. distintas, hasta económicas, ¿no? O sea, el no acatar este tipo de sentencias, además abiertamente, no es ser omiso, sino hacerlo abiertamente, desacatarlas, podría tener consecuencias en cuanto a inversiones, etcétera. Y me parecería además vergonzante desde el punto de vista moral y ético, porque en la historia reciente de América Latina, los estados que han desacatado sentencias han sido pues estados autoritarios. Así es. Que se acercan mucho a ideales que no deberíamos de seguir. Estoy hablando del Perú gobernado por Alberto Fujimori, de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez, que abiertamente, o por la Nicaragua de Daniel Ortega. Yo no sé si sean los mejores ejemplos o no sé si debamos de parecernos a ellos. Yo diría que no, pero bueno, aquí como se ve hay otro punto de vista. Gabriela Vieira, Eduardo Osorio, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este importante tema, por los argumentos que aportaron a la mesa de la mayor relevancia, y gracias a usted por habernos acompañado en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.